La figura de Néstor Martín Fernández de la Torre, uno de los más insignes representantes de la denominada Edad de Plata de la cultura española, nos llevará a revelar las relaciones con los más destacados personajes de su época. Descubrir a Néstor no es solo sacar a la luz la producción del último simbolista europeo, sino revivir las correspondencias personales con el mundo del teatro, el canto, la danza, el diseño, la política, la pintura y la sociedad, a través de Granados, Albéniz, Falla, la Argentina, Romero de Torres, Lorca, Alberti, Valle-Inclán. En esta aproximación a Néstor intentaremos desentrañar el lenguaje que subyace en cada lienzo, la numerología, el esoterismo, el diálogo masónico, lo andrógino, la mitología. Las referencias a Velázquez, a Goya, a Miguel Ángel y todo el Renacimiento italiano se dan la mano para configurar uno de los idearios plásticos más sorprendentes del modernismo y el simbolismo europeo. Junto con Julio Romero de Torres, personifica el simbolismo en España. Si Romero de Torres destaca en su vertiente del simbolismo nacionalista, Néstor personifica la del simbolismo cosmopolita. Mediante el simbolismo, trata de llevar a su pintura al mundo de los sentimientos y por ello acude a mitos y alegorías conocidos. Busca imágenes con poder, cargadas de misterio donde lo oculto, las referencias masónicas y el exotismo conforman su particular código plástico. Su temática está ligada al amor, la muerte, la mitología, la religión, la leyenda, a veces en sus aspectos más crudos, como revulsivo frente a morales victorianas, y en particular su concepto de la sexualidad, provocativo, erótico y andrógino. Néstor atiende a todas las disciplinas artísticas, abarcando escenografías, figurines, joyería, diseño textil y de interiores, mobiliario, cartelismo, paisajismo o cualquier otra disciplina que diera rienda suelta a un talante inquieto y soñador. Néstor, epítome de la Edad Dorada del siglo XX, se nos presentará disfrazado de cine, música, de naturaleza, de riqueza cromática, de malaquitas modernistas, de empaste tras empaste, de volumen, de escorzos, de abigarrada composición o de austero fondo. En él se observa algo de mítico, de japonicista, de cultismo, pero siempre con un trasfondo que nos remite a las sensaciones más simples: el amor, el mar, la tierra, los elementos, la sensualidad. La firma de Néstor es una síntesis de su ideario estético-filosófico, convencido de su unicidad y personalidad en el mundo del arte. Néstor se consideraba un artista total e intentaba llegar al objetivo del hombre renacentista, revalorizado por el modernismo. Acuña la frase que le define: hagamos de toda nuestra vida una obra de arte. Nace Néstor en Las Palmas de Gran Canaria, fruto del matrimonio de Rafael Martín Fernández con su segunda esposa, Josefa de la Torre, con la que tuvo 6 hijos. A pesar de esta numerosa prole a la que había que añadir otros 2 hermanos de la primera unión, Néstor sintió especial devoción por Miguel, que sobresaldría como uno de los más reputados arquitectos nacionalistas españoles y con el que trabajó mano a mano en numerosos proyectos. De familia ilustrada, su vida en un ambiente rico cultural y socialmente presagiaba el futuro de un espíritu sensible que desde temprana edad gustaba de realizar dibujos de perfecto trazo y composición. Pero será la figura de Eliseu Meifrén, paisajista catalán, quien le marque la senda de una técnica impresionista moderada, de factura abocetada, pincelada rápida, desenvuelta y un cierto regusto por los contrastes lumínicos. Pensionado por su ciudad natal, en 1901 se instalará en Madrid con la intención de acceder a los exámenes de prueba de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, para pasar pronto por el magisterio del pintor Rafael Hidalgo de Caviedes. Con este conseguirá empastes de gran corporeidad. El color, difuminado, se construye ahora a base de gruesos manchones y se decanta por realizar series repetitivas sobre un mismo tema, en este caso las calles de Madrid, la obra que mejor ejemplifica ese periodo de aprendizaje.
Adagio, obra realizada en sus años de juventud, anuncia el compromiso de Néstor con el simbolismo. La pintura muestra el momento en que Leda, desnuda, tumbada junto al estanque, acaricia con sensualidad el cuello del animal, en una escena de suave erotismo. Néstor emplea una gama de colores pardos y marrones que consiguen que toda la luz de la escena se centre sobre el torso desnudo, intensificando el blanco plumaje del ave. Con Leda y Adagio, incorpora el ritmo curvilíneo modernista. Hay que entender que en aquellos momentos el referente cultural era Londres. Colascio Masiu ya estaba en Londres a principios de siglo, después viajará Néstor y otros muchos irán pasando por Londres, y hay que entender la obra, sobre todo la primera etapa de Londres, a partir de lo que es el prerrafaelismo, a partir de lo que es Beardsley, a partir de lo que es el decadentismo, y todo ese ámbito de cultura era compartido en la sociedad de Las Palmas de Gran Canaria durante las primeras décadas del siglo. El movimiento frutero nos vinculaba con lo que era el puerto de Londres y el puerto de París, y prácticamente todas las grandes familias tenían algún hijo en esos puertos. De hecho, no podemos entender, por ejemplo, a Fariña y a Oscar Domínguez en París sin entender este tejido vinculado al mercado tomatero y platanero, lo mismo que Colascio Masiu o lo mismo que otros personajes. Entonces estamos hablando de una sociedad que se movía con naturalidad entre los puertos y que era capaz de viajar como algo normal. De igual fortuna fue el conocimiento que adquirió de la obra del simbolista Whistler. Con el tiempo, a esta lista se irán incorporando autores de la talla de Gustav Klimt, del que recoge una tendencia que derivará hacia matices de inspiración evocadora, plenamente simbolistas. Dibujos, acuarelas y aguafuertes en los que se registra toda una suerte de asuntos: arquitectura, flora, fauna, diseño de joyería y vestuario, interiores, cartelería, telas, etc. Después de un largo periplo por diferentes ciudades europeas, lo vemos plenamente asentado en Barcelona desde 1907 y nuevamente será Meifren quien lo introduzca en los ambientes artísticos de la ciudad condal, como ya lo hubiera hecho antaño en el Madrid de 1902. En Barcelona participará en diversas exposiciones. La actividad creadora va en aumento, sin olvidar a su tierra natal, la cual estará presente con viva intensidad. La mitología en Néstor es un tema recurrente a lo largo de su amplia trayectoria. Hércules o Gentil llevado por las aguas reflejan esa cualidad. En 1908 gestará su primera exposición individual en el prestigioso Circo Ecuestre, de la que destacan dos obras: La hermana de las rosas, retrato de María, hija de Santiago Rusiñol, y La dama austriaca, el mejor reflejo de la influencia de Whistler. La dama blanca, también conocida como Retrato de dama austriaca, es la primera obra de su ya definida personalidad artística. Técnicamente, es un alarde de dominio del color, composición, dibujo, calidades, transparencia y sentido decorativo. Dentro de la producción cultural de Néstor, igual que la de los pintores de esa época, está la sección de retratos. Los retratos eran básicamente la producción alimenticia en todos los ámbitos anteriores a son 40 años 50, después un ámbito que desaparece. Y es cierto que hay una producción vinculada al factor económico, pero sí es cierto que el trabajo de Néstor va muchísimo más allá de toda esta expresión. Sin duda alguna, el lienzo que mejor resuma la amalgama de identidades artísticas será Epitalamio o Las bodas del príncipe Néstor, autorretrato y primera obra maestra. Es un cúmulo de símbolos y también un manifiesto estético de juventud. Indica todas sus influencias artísticas preferidas y su asimilación transformadora estética para expresar su mundo interior. Su originalidad estética y refinada, unida al espíritu decadente frente al naturalismo racionalista y la moral victoriana,
rompe moldes estéticos, culturales, intelectuales y morales. Esta actitud lo califica dentro del movimiento decadentista. A Néstor se le ha acusado en muchos momentos de decadentista, pero no hay que verlo como algo peyorativo. Néstor es decadentista porque no se une desde un primer momento a los ismos. Néstor es decadentista porque utiliza una paleta cromática y un dibujo rico que está conectado más con la antigüedad que con la contemporaneidad. En ese mismo periodo podemos incluir El niño arquero, obra en la que confluyen tres fuentes de inspiración distintas: el mito clásico de Eros, dios griego del amor y la pasión, los tejidos bordados de Manila y la admiración que Néstor sentía hacia el barroco europeo. Culmina su primera etapa de madurez con la obra El beso de Oriente y Occidente, donde juega con el simbolismo del origen masculino de ambas palabras y con la androginia de ambas figuras. El pintor, reflejando su fisonomía en el lienzo, hace un canto personal a la homofilia y la homosexualidad. Con esta unión de dos seres sexualmente idénticos, Néstor expresa la naturalidad de su sexualidad frente a la moral ultraconservadora que dominó a España y por ende más en Canarias hasta la mitad del siglo XX. La especial personalidad de Néstor, un hombre afable, abierto, no podía solo centrarse en la pintura. Él, que había acuñado hacía muchísimos años un lema tan específico como el que hagamos de toda nuestra vida una obra de arte, tenía claro que esa pintura tenía que traspasar la frontera de la plástica para recrear la escenografía. El humanismo de Néstor vendrá dado por esa suerte de intento de abarcar todas las disciplinas artísticas. Gran escenógrafo, gran diseñador de vestuario, el mundo del teatro lo tuvo presente durante toda su corta vida. Hacia 1915, cuando entra en la escenografía con El amor brujo de Falla, Néstor se va introduciendo desde ese simbolismo y particularmente se introduce en el Art Deco más internacional. Es de significada relevancia la aparición del manifiesto El traje en la escena, donde define su ideario, haciendo hincapié en el estudio de las luces, el movimiento sobre las tablas y la afinidad que debe entablarse entre los actores y el público. Los cuadros de género sobre majas, donde toma como modelo a mujeres andaluzas, pertenecen a una serie denominada Mujeres de España. Ocupan un lugar específico en la pintura española por su peculiar sentido de la belleza femenina, con frecuencia ambigua, por su sensualidad provocadora en los escorzos, su espíritu vitalista y por el magnetismo del colorido de su paleta, serie que interrumpió por el comienzo de la Primera Guerra Mundial. La vida de Néstor era un torbellino de viajes, relaciones y trabajo. En 1920 trasladará definitivamente su estudio de Barcelona a Madrid. Néstor viajaba, pero viajaba exactamente igual que todos los de su generación. Pasaban temporadas fuera, tenían encargos fuera, hacían trabajo fuera y también hacían trabajos para acá. Desde la primera etapa hizo escenografías para el teatro. Esa vinculación era normal, era absolutamente normal. La perdimos después con la Guerra Civil, pero durante los años 20 y 30, todo lo que era la producción cultural, todos los grandes nombres, viajaban continuamente por Europa y hacían parte de su producción en Europa o bien establecían relaciones en Europa. En cada uno de los espacios donde estuvo Néstor se vinculó, como es natural, con gente de su entorno, es decir, escritores, artistas, cineastas. En Madrid, en 1923, traba amistad con Alberti, García Lorca, Benjamín Palencia y Dalí en la residencia de estudiantes. En relación con la vida sentimental de Néstor, siempre se comenta la relación de pareja con Gustavo Durán. Parece ser que se conocen en el año 23, en el entorno de la residencia de estudiantes. También conoce a Lorca, hay un círculo de amistades donde está Alberti, está Buñuel, con el que colaborará también en París. Pero su relación con Gustavo Durán se mantiene a lo largo de casi 10 años. Se marchan en el año 28-29, después de la inauguración del Teatro Pérez Galdós a París, y ahí seguirán viviendo hasta el año 34, si no recuerdo mal, en que regresa a Madrid Gustavo para seguir trabajando con Buñuel. La representación de Gustavo Durán en Mar en Reposo
es, desde mi punto de vista, una reflexión sobre la normalidad de la homosexualidad en los años en los que estamos hablando. Néstor presenta esta serie en Madrid y Néstor, que tenía 20 años más que Gustavo Durán, no lo entiende como una llamada de atención a la sociedad, sino como una forma de expresar lo que es el amor humano, que también tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de la reflexión desde el punto de vista de una creencia en un mundo más justo. El hecho de representar a tu amante desnudo y tumbado en una obra que se presenta en Madrid en el año 24, si no recuerdo yo mal, indica algo más que una voluntad de escandalizar. Está hablando de una normalización. El conjunto más representativo de la producción del artista desde sus primeras manifestaciones hasta las de su etapa de plena madurez son los retratos, escenas mitológicas, paisajes, botánica, diseños arquitectónicos y alegorías conformarán la secuencia temática que va desgranando la personalidad plástica del autor, partiendo de unos estilemas modernistas y simbolistas que derivarán hacia un lenguaje plenamente art déco. Más representativa es su obra Sátiros en el Valle de las Hespérides. Si hay algo que identifica la obra de Néstor, es su paleta preciosista. Lo metódico, el dibujo casi como si fuera de orfebrería, lo que le llevaba a tardar en hacer algunas de estas piezas. Ese preciosismo se ve en el tratamiento de las telas, en los contrastes lumínicos de luces y sombras, en la calidad de las joyas que pinta. Realmente es un pintor del realismo, pero un realismo que pasa a través de lo mágico. El afán viajero de Néstor le lleva a repetir sus viajes por Londres, Bélgica y París. Estos viajes producen otro tipo de relaciones. Se le relaciona con alguna logia masónica, pues la aparición de los 3 puntos como colofón de su firma así lo manifiesta. En los años 20 y 30 era bastante común la afiliación de artistas a la masonería. Si fue o no fue masón, pues no lo sabemos, entre otras cosas porque se supone que los que son miembros de la hermandad no lo trasladan. Lo que sí parece interesante es que comparte determinadas visiones de lo que es el mundo de la masonería, una creencia en un arquitecto del universo o un sentido de la vida y en ciertas expresiones que se hace de su propia producción. Con el tiempo, Néstor se convertirá en el alma mater de un pequeño grupo de artistas imbuidos por la estética del refinamiento. De cronología efímera, los ambiguos planteamientos que pretendían huir de los presupuestos noucentistas no calaron lo suficiente como para pervivir en la maraña de los ismos que se sucedían a vertiginoso ritmo. Pero más allá de eso, yo creo que sí es importante entender que hay una afiliación entre el simbolismo, la masonería, la teosofía, todo un movimiento que había que buscaba una reflexión sobre el mundo interior y que estaba a años luz de lo que se planteaba desde el realismo y su visión socialista del mundo o desde el impresionismo y su visión química de la realidad. Si existe algún planteamiento estético-plástico que ejemplifique el ideario nestoriano, este habrá que buscarlo en las series planteadas bajo el epígrafe de Poema del Atlántico y Poema de la Tierra, cuya génesis pervive en los poemas del poeta canario Tomás Morales, precursor de la poesía modernista española. La entrañable amistad de la que disfrutaron le permitió a Néstor crear un conjunto donde el 4 se esgrimía como el número fetiche. 4 series de 8 a 4 óleos cada una, de formato perfectamente estructurados en cuadrados y donde el cuerpo y la naturaleza se conjugaban en una sintonía de tintes panteístas. El poema de los elementos, del mar y de la tierra, inacabado, basados ambos en el simbolismo masónico. Dentro de los elementos hay que destacar el 4, principio vinculado a los elementos de la naturaleza y a los puntos cardinales, a las estaciones y las edades de la vida. Simbolismo que reitera el formato del cuadro, pues este es el símbolo de la totalidad, de la existencia humana y de la tierra. El poema del Atlántico, única serie completa, constituye una magnífica galería de contrastes cromáticos y compositivos. Consta de 2 series,
la denominada de las horas, amanecer, mediodía, tarde y noche, junto a la de los aspectos, bajamar, pleamar, mar en reposo y mar en borrasca. En el simbolismo y el modernismo, el tema del mar fueron común a todos, literatos, músicos, pintores y escultores. Néstor tuvo la gran suerte de nacer en el archipiélago canario, retazo de antigüedad en el que se recoge el Valle de Hespérides y la Atlántida. Con el poema del Atlántico y con el poema de la Tierra, Néstor adquiere la madurez suficiente de utilizar todo un repertorio en el que abarca la androginia, el esoterismo, la mitología y una serie de elementos que lo van a conectar con el movimiento simbolista. Trabajos como el poema de la tierra o el poema del mar no son en absoluto comerciales, incluso en aquella época podían ser tachados de otras muchas cosas, y sin embargo él acometió. Yo creo que tenía una visión muy clara de cuáles eran sus objetivos y qué es lo que quería trasladar a la sociedad en la que él se movía. Entretanto, no abandona la producción escenográfica, diseñando para los ballets españoles de Antonia Mercé y los vestuarios para el Fandango de Candil, bajo partitura de Gustavo Durán, y El Loro, con composición de Gustavo Pitaluga. En 1928, las pinturas que decoran el Teatro Pérez Galdós, rehabilitado por su hermano el arquitecto Miguel Fernández de la Torre, son presentadas al público, no sin el escándalo producido por la explícita sensualidad de las figuras. Los motivos son renacentistas pero transformados por el efecto estilizante del modernismo y por el colorido, la sensualidad y barroquismo nestoriano, constituyendo el mayor friso de andróginos de la pintura española. Ese mismo año, trasladará su estudio a la ciudad del Sena y prepara los primeros bocetos para el Poema de la Tierra. En el caso de Néstor es fundamental su estancia en París, pero es también fundamental la etapa de Barcelona, con todo el modernismo catalán, o con todo lo que fue la vanguardia de la residencia de estudiantes en Madrid. Los contactos de Néstor en el ámbito literario, en el ámbito de la residencia de estudiantes, o en el ámbito en París, con sus vinculaciones con la masonería, hacen que tenga un mundo realmente muy amplio, muy rico y muy complejo, que no puede trabarse solamente entendiéndolo desde el simbolismo o desde parte de su trabajo o desde el tipismo, sino que hay que entenderlo como una expresión de todo lo que era ese movimiento anterior a la Segunda Guerra Mundial. En estos años en París, su actividad no descansa. La Galería Le Prince editará una cuidada tirada de litografías que tienen como base el Poema del Atlántico. Pero prevalece su vena teatral, configurando los atresos de Don Giovanni y Salomé para María Kuznetsov, para Conchita Superbia, los de Carmen y Triana de Albéniz. Estando en París, el Casino de Santa Cruz de Tenerife le encarga los grandes murales que decorarían el salón de baile. El mar y la tierra es su última obra muralista, la más ambiciosa, la más lograda y la más importante en 4 dimensiones. En ella desarrolla un nuevo concepto mítico en el arte canario, el gran poema épico de su tierra. En él, Néstor huye de la exaltación historicista y se ciñe a cantar el hombre del siglo XX, al trabajador al que glorifica con cierto barroquismo, pero sin la reivindicación social, étnica y política de los muralistas mexicanos. Néstor dedica estos 2 poemas a los hombres y mujeres que trabajan en la agricultura y la pesca. Con el Poema de la Tierra, 8 plafones en el que recoge todo el erotismo y toda la carta de identidad que le hará famoso con el tiempo, porque articula la androginia, articula una serie de cuerpos que lo conectan con el Renacimiento. Ver el Poema de la Tierra es ver a Miguel Ángel, es la sensualidad explícita, cómo utiliza la figura humana para dar corporeidad y lo aúna con todo ese repertorio de flora, pero ese esoterismo todavía sigue presente, como en La Noche, que es el plafón número 4, que es el plafón de la muerte. Esta serie estuvo prohibida durante muchos años por sus connotaciones homoeróticas y masónicas.
Las figuras humanas pierden la frivolidad y se humanizan. Aparece mayor equilibrio en la composición sin fuertes contrastes cromáticos entre un lienzo y otro. Sigue dominando la línea curva en el atrevimiento de los escorzos y de los elementos compositivos podemos apreciar la madurez estilística y técnica del artista. El contenido general es un canto a la naturaleza libre y al amor de la pareja. El concepto de belleza del cuerpo en Néstor es peculiar. Sus mujeres de fuerte complexión muscular, sus hombres de anchas espaldas y femeninos torsos. Esta vez sucede lo contrario de su etapa decadentista, en la que los hombres tendían a lo andrógino, lo que se detecta en rostros y cuerpos. En 1929, inicia una de las series que hoy tiene más predicamento entre el público, Visiones de Gran Canaria. Visiones de Gran Canaria es un ejemplo de lo que él quería para esta tierra. Una arquitectura conectada con el paisaje, conectada con la naturaleza y conectada con los ciudadanos. Vuelve de París, después de separarse de su pareja Gustavo Durán, a Gran Canaria, donde fijará su residencia definitiva. Emprende una serie de proyectos entre los que destaca la idea de hacer un gran museo. Su última etapa vendrá dada hacia 1934, cuando él regresa de París, para conectar con una campaña propia que él denominó tipismo, con la que intenta revalorizar la identidad canaria. Es la plataforma que utilizará Néstor para internacionalizar el turismo en Gran Canaria y, por extensión, a todo el archipiélago. Teníamos que utilizar la idiosincrasia, todos aquellos valores paisajísticos, artísticos, de gastronomía, etcétera, que hicieran único a este destino. Y Néstor lo intenta con la campaña del tipismo. Aquellos que desconocen la verdad sobre la obra de Néstor, miran solamente lo superficial, y ha querido ver en él a un franquista, a un artista adscrito al movimiento de Falange. Néstor ni tuvo tiempo. Fallece en 1938 con 51 años y él, masón, homosexual, amigo de tantos republicanos, pues nunca se definió políticamente. Es una persona que lo que le importaba era su arte. El problema estriba que con el tiempo es verdad que ese franquismo se apodera de la figura de Néstor y lo utiliza a su antojo. Tal es así que la sección femenina vuelve a recuperar el traje que él había diseñado en la década de los 30 para dar la imagen que tanto quería de todas esas regiones de España unificadas gracias a un traje típico, a unas costumbres, pero él no lo hizo con esa intención. Nunca se le pasó por la mente el que todo lo que él había diseñado, todo lo que él había creado, por todo lo que él había luchado, que había utilizado al pueblo para incorporarlo a esa campaña, fuera a estar con el tiempo en contra de él. La vida de Néstor en Gran Canaria se hace más familiar y sencilla. La relación íntima con su madre, su gran apoyo y el desarrollo de los proyectos radicados en Canarias llenan su vida. Yo de la familia de Néstor, la madre la recuerdo muchísimo. Vivíamos muy cerquita de ella en la casa de al lado y mi madre iba todas las tardes a verla. Mi madre era prima hermana de Néstor. O sea, mi abuelo y la madre de Néstor eran hermanos. 13, 14 años tenía yo. Todas las mañanas venía, yo creo que vendría de pintar en el casino. Entraba en mi casa, se tomaba un vermú y él seguía después, porque tenía pasión por la madre. Y si mi madre está sola, me voy ya porque está mi madre esperándome a comer. Pero después yo con Néstor tuve mucha relación, porque lo iba a verlo pintar al casino, el gabinete literario, y él pintaba tirado en el suelo todo lo de Tenerife. Y a mí me encantaba ir a verlo y mi padre me sacaba del colegio, que era enfrente en la Alameda, y íbamos allí. Y allí siempre se iba a mediodía a tomarse un vermú a mi casa. Y después tengo un gran recuerdo de él, el día de la cabalgata, él en camellos todas montadas, un traje finito de gasa, tules, un montón, todos los chicos haciendo de paje. Empieza a llover y empiezan las madres a llevarse a las niñas
Y Néstor, me acuerdo, de aquí para arriba desnudo y sudaba como un pato. Y llovía algo horroroso. Y se metió un viento espantoso. Y entonces las madres empezaron a recorrer a sus niñas y se acercó mamá y dijo, ay, Paquita, no me quites a las niñas. Me acuerdo de esa frase. Y sudando, y sudando. Y de repente seguimos la cabalgata hasta el teatro. Y en el teatro ya llegar la mitad de las niñas, llevábamos una bandeja grande con rosas, el viento se las había llevado todas. Se puso malo, cogió un catarro el día 3, día 5 de enero. El día 6 de febrero se murió. Me parece que tenía 51 años, 52 cuando murió. Y claro, era la pasión de esa madre, pero él también bien tenía pasión por su madre. Néstor muere el 6 de febrero de 1938 a causa de una neumonía. Hoy en el museo que lleva su nombre se custodia gran parte de la producción de Néstor desde que quedara inaugurado en 1956 bajo plano de su hermano Miguel. El complejo, conocido como Pueblo Canario, es el exponente de un ideario pergeñado desde 1934. El Parador de Tejeda y el Pueblo Canario son dos elementos arquitectónicos que se definen con un estilo denominado neocanario que realizará junto a su hermano Miguel. Tanto uno como otro son grandes escenografías en el que se unen a la urdimbre urbana por un lado o a la naturaleza en otro. Con el tiempo, el Pueblo Canario albergará el Museo Néstor, donde se recoge todo el legado de Néstor Martín Fernández de la Torre. Es el único valedor de la obra de Néstor y de la figura de Néstor, y es el punto de inflexión que nos sirve para dar a conocer la obra de Néstor. No fue un artista prolífico. Su obra se puede admirar tanto en el Museo Néstor como en el Casino de Tenerife o en el Teatro Pérez Galdós y en muchas colecciones privadas. Siempre habrá una estela esotérica, una estela clasicista, mitológica y algo más que no se puede definir. Néstor era un hombre que le gustaba pintar, disfrutaba pintando, pero también disfrutaba viviendo, con lo cual la bohemia, ese disfrute de lo que la vida le otorgaba, no lo podía dejar pasar. Era amante de una buena cena, era amante del buen teatro, de una ópera. Y Néstor quitaba tiempo de pintar para vivir bien. Era un bon vivant. La vida es una. Uno está unos meses trabajando y otros meses sin trabajar. El creador, el productor cultural está trabajando siempre. A muchos no les interesó que estas personas tuvieran repercusión. Desgraciadamente, la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial eclipsó a muchos de ellos. También el régimen no le interesaba sacar a la luz a una serie de artistas que indudablemente eran muy incómodos. Y en algunos aspectos Néstor lo fue. Masón, homosexual, indudablemente no era para el gusto de ese periodo. Y se quedó en el olvido como otros tantos intelectuales de ese periodo. Lo que tenemos que tener presente es que toda la generación de la etapa de Néstor tenían una concepción del mundo mucho más europea que la que tenemos nosotros ahora mismo. Tenemos que tener claro que realmente apostaban por la modernidad, más allá de los resultados que luego han quedado de todo su trabajo. Las islas son muy pequeñas y a veces los relatos grandes no caben en las islas pequeñas. La figura de Néstor volverá a tener repercusión a finales de la década de los 90 con un estudio de Michael Gibbons alrededor del simbolismo. Era un movimiento que había pasado inadvertido para muchos de los historiadores del arte, y será en esa década cuando vuelva otra vez a configurarse lo que era el simbolismo.
Necesitamos reflexionar acerca de nuestra historia del arte. No tenemos aún una reflexión que sitúe en contexto a todos nuestros creadores, entendiendo fotógrafos, cineastas, danzarines y otros muchos que han hecho mucho dentro y fuera de nuestro país, pero que aún no son reconocidos, en ocasiones porque no han sido investigados, en ocasiones porque no se les ha dedicado el tiempo suficiente y en otras ocasiones por simple ignorancia. A grandes rasgos, esta es la personalidad de Néstor Martín Fernández de la Torre, el que viene a considerarse como el último representante del simbolismo europeo. Néstor, desde todos los ámbitos en los que participó, nunca dejó de intentar llevar su forma de entender Canarias a una dimensión internacional.